¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuéntame Otra y como los habíamos anunciado estamos con Ricardo Soberón Garrido. Él, como recordarán, es ex jefe de Vida hasta hace un mes y medio, 2 meses. Y es interesante pues conocer la posición que tenga Ricardo ahora y la impresión que tenga de la caída de Artemio. Ricardo, ahora esta es una lectura con el candor de buen ciudadano que quiero hacer. Al caer Artemio, ¿podemos ya concentrarnos más en la lucha contra el narcotráfico? ¿Ese sería un buen efecto de la caída de Artemio? Sin deslegitimar el hecho de que haya sido desmantelada la parte más débil de Sendero Luminoso en el Perú, sí pudiera decirse que vamos a tener mayores recursos humanos, logísticos y económicos para concentrarnos en este problema. Me temo que si queremos ver al narcotráfico como lo que era Artemio, allí sí vamos a cometer gruesos errores estratégicos y tácticos. Yo creo que no podemos confundir ambos fenómenos y la manera como el Estado los aborda. Pero ¿no será que ahora vamos a poder hablar de narcotráfico a secas y eso es mejor para la población? Porque este término narcoterrorismo, esta combinación, tal vez ha distorsionado en la mente colectiva la impresión del fenómeno. Comparto contigo, Fernando, de que este concepto no sirve ni para abordar el terrorismo ni para abordar el narcotráfico. No sirve. De hecho, origina problemas procesales, origina problemas para abordar con la población, problemas de interdicción. Eso no significa negar potenciales alianzas y simbiosis que de hecho han ocurrido en el Perú y en otros países. Pero el problema del narcotráfico es que, ido Artemio, la segunda región productora de hoja de coca y de pasta base, es decir, el Valle del Monzón, todavía va a seguir exportando pasta base de cocaína y va a requerir la seguridad que Artemio le dio hasta el año 2009. ¿Y dónde la va a encontrar? Lo que te quiero decir es que vamos a pasar un periodo de transición donde los precios en Chacra, en Poza y a lo largo de las rutas de transporte hacia los puertos peruanos van a incrementarse, los costos de transacción van a aumentar, la corrupción va a aumentar y de hecho van a aparecer algunos aparatos de seguridad contratados por firmas, por organizaciones locales para sacar la droga a Paita, a Loja y a Vaca, a Chimbote, a Callao, etcétera. O sea, el sicariato puro, o sea, van a contratar delincuentes en las mafias que hayan en las ciudades para reemplazar ese papel que estaba cumpliendo la organización de Artemio. Sin duda, ese es un servicio que se requiere, porque yo llego a esta conclusión después de hacer un análisis posterior a mi gestión de 5 meses en las que pude tener un acercamiento al fenómeno del narcotráfico desde el Perú. Mi primera conclusión es que en el Perú, los peruanos que trabajan en esta actividad ilegal se encargan de acopiar, de almacenar y de proveer a organizaciones internacionales que se encargan de sacarla al exterior. Esa es la distribución del trabajo. Unos acopian pasta, otros transportan, otros almacenan en las cercanías de Lima, otros procesan, otros entregan cal, éter, acetona, clorhidrato, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico para proveer de insumos. O sea, es un circuito perfectamente segmentado y alrededor de ese circuito concurren familias, grupos, casi todos de ascendencia provinciana. Esa es la estructura del narcotráfico en el Perú. Solo hay unos pocos que tienen relación con organizaciones mexicanas, colombianas, brasileñas, rusas, europeas. Para esa organización, la presencia o declive de organizaciones terroristas es pues colateral. Hay otros frentes de narcotráfico como el de Puno, donde no hay presencia de organizaciones terroristas, sucedáneos y funciona la cosa muy bien para ellos. Tú has mencionado Puno porque Puno va a ser el próximo BRAE de este país. Sin Sendero y sin ninguno, no es necesario. Es decir, la convergencia de minería ilegal, tala ilegal, zona de frontera, población aymara,
alto ímpetu comercial empresarial, más la cercanía a Bolivia, donde hay 50.000 peruanos, en donde el narcotráfico y la transformación de pasta en clorhidrato de cocaína es una actividad muy fuerte. Y el paso de esta droga por Beni, Pando, los departamentos bolivianos, hacia territorio brasileño y territorio argentino, es un circuito. Ellos van a lograr la unidad latinoamericana como no sí, de hecho, la logra el mercado formal. Yo tuve una conversación con el embajador de Brasil en diciembre y le dije, señor, el Brasil puede convertirse en los próximos Estados Unidos en términos de demanda de cocaína proveniente de los Andes. Tienen megaciudades como Sao Paulo y Río, tienen enormes espacios rurales donde se puede cultivar el epadú, que es la coca de la selva baja, tienen un movimiento sin tierra, que es un movimiento rural poderosísimo y sin trabajo. En fin, y a partir de eso es que surge el interés del Brasil y el susto del Brasil por no convertirse en el próximo emporio de consumo de cocaína. Entonces debieran colaborar con nosotros para combatir el narcotráfico en la zona de Puno. De hecho, has visto ya el anuncio de la compra de 10 aviones Tucano. El ministro Tarola está en Brasil, ha visitado Embraer. La idea es poder, tener estos aviones Tucano. Entiendo que el gobierno del Perú tiene agendado la instalación de un sistema de vigilancia amazónica, un CIVAN, nacional peruano, de unos 800 millones de dólares, que permitiría tener un ojo avisor sobre todo el territorio amazónico. Pero te reitero, Fernando, que Puno va a ser un enorme dolor de cabeza en los próximos 5 a 8 años. Bueno, sigamos hablando de eso, ya que hemos enterrado a Artemio en esta conversación, y hablemos de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Tú, cuando estabas ya saliendo, por estos avatares del folclore político local, dejaste una conversada con el gabinete la estrategia del 2012 al 2016. Sin embargo, todavía no solo conversada, Fernando. La estrategia primero fue suscrita por el gabinete Lerner. Ya. El 10 de diciembre se va Lerner, llega Valdés. Yo tuve que iniciar un proceso de validación con todos los nuevos ministros. Explicarles a todos mandarles por escrito, me mandaron sus observaciones, las absolví con ellos, se cerró ese sistema. ¿Ese proceso fue fácil? El día lunes 9 de enero mandamos la estrategia completamente validada al premier Valdés. Ya. Me la devolvió para los fines pertinentes y el día martes 10 salió la resolución aceptando mi renuncia al cargo. Eso no sería grave en términos personales porque así es el funcionario del Estado. Lo grave es, haber nombrado a una colega con sus visiones, no tengo ningún problema con eso, pero que representa a los que perdieron la elección con las ideas... ¿A los que perdieron la elección te refieres al fujimorismo pleno y duro? Con lo que tiene y lleva el fujimorismo en términos de su concepción del tema del narcotráfico. Tan es así que en su primera entrevista básicamente señala que se va a dedicar a la prevención. Para mí eso es un gravísimo error estratégico a nivel estatal. Pero esto no es problema de fujimorismo, es problema de enfoques. No, seguro. No quiero echarle la culpa al fujimorismo, claro, sino que expresa ella. Ella viene de Cedro, que es una organización dedicada fundamentalmente a la prevención. Tal vez se le pueden escapar los aspectos del problema, pero tú dices que ella no la siente suficientemente capacitada como ver todo el bosque, la jungla. No quiero personalizarlo. Yo lo que sostengo es que, de acuerdo a la estrategia que habíamos validado nosotros, Debida como entidad rectora, hay un aspecto que no podía perder de vista. Debida debía ser capaz de observar la dinámica del narcotráfico en el Perú, más aún cuando llevamos 30 años de fracasos y estamos como primeros productores mundiales de pasta y de cocaína. Es decir, Debida debía de reunir toda la información y el análisis inteligente de todos los organismos del Estado y dar políticas públicas que sean ejecutadas en el sector agrario por el Ministerio de Agricultura, en el sector militar por el Ministerio de Defensa y así sucesivamente. Ese rol no estaba yo dispuesto a dejarlo en manos de los policías. O sea, estás diciendo que Valdés
objetaba el que tú reclamaras toda esa visión integral para De Vida. Seguro. Al final de cuentas. Que muchos aspectos queden bajo mando policial, y tal vez eso está demorando que la estrategia sea conocida públicamente. Mira, solo la anécdota que te cuento del 9 de diciembre, cuando estábamos absolviendo las observaciones del Ministerio del Interior, el entonces Ministro del Interior Óscar Valdés, el Premier Salomón Lerner y mi persona. Tanto Valdés como yo nos habíamos olvidado nuestros folders. Él estaba nervioso y yo le dije, no se preocupe, yo le digo cuáles son las observaciones que hizo su sector y se las contesto. O sea, el señor no tenía ninguna idea de la naturaleza del problema del narcotráfico, y no la tiene. Es por eso que no está dispuesto a aceptar que un civil pretenda conducir la acción del Estado a nivel político. No tenía una idea, pero tenía una objeción. Sí, que De Vida no podía meterse en asuntos de interdicción. Porque la policía le estaría reclamando que esos aspectos eran... Yo leí sus observaciones y como De Vida. yo leí sus observaciones, y sus observaciones eran una réplica de lo que decía el general Zárate Gambini, que a propósito lleva 25 años en el cargo de Cora, a cargo de las erradicaciones, y todavía sigue en el cargo, y el general Calle, que en ese entonces estaba a cargo de la OFECOT. Ambas instituciones. Para que el público no se pierda. El CORA es la entidad del Ministerio del Interior que se encarga de la erradicación de cultivos de coca, y está básicamente solventada por la cooperación norteamericana del Narcotics Affairs Section. Entonces, básicamente es el ejecutor de la Embajada de los Estados Unidos. La OFECOT es la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior, que se encarga de administrar el conjunto de los bienes incautados al narcotráfico en este país. Esas dos entidades alimentaron al entonces ministro Valdés para que De Vida no fuese aceptada como una entidad que ejerza rectoría en salud, en educación, en interdicción, etcétera. ¿Y tú crees que esta, presumamos, buena mujer de Carmen Macías, también siente la necesidad de que De Vida vea todo esto y no le están dejando? Y ella está discutiendo, tratando de salvar una visión integral de la estrategia. Yo le dije a Carmen cuando fui a saludarla, sí, hablé con ella, mira, no comparto tu punto de vista y te voy a criticar, pero frontal y directamente. Y de hecho lamento muchísimo que haya sido durante su gestión la muerte de las 29 personas de San Juan del Lurigancho en el centro de rehabilitación. Porque, lamento decirlo, pero en un hecho que sí tiene que ver con el tema de la prevención y el tratamiento, tú lees la declaración del alcalde de San Juan del Lurigancho, la declaración del ministro de Salud y las declaraciones de ella, y parece una lavandería de manos, cada quien lavándose las manos. No lavado de activos, sino lavado de responsabilidades. Con esa idea nos vamos a un corte, ya regresamos. Gracias.